Bendiciones, ¿cómo están? Qué bien se los ve a todos hoy. Es verdad lo que le dije, que bien se los ve a todos hoy. No se lo creen, me dicen eso y me agrando. Y traigan una entraña, traigan un pedazo de carne, traigan, ¿qué me dijo? Arrocito, frijolito. Yo estaba pensando en carne el domingo. Hoy no vamos a ir al parque porque no nos ayuda el tiempo, la verdad. Está fresco, yo pensé que hoy íbamos a poder ir, pero no nos ayuda. Esperemos que a partir del domingo que viene seguro va a ser calor. Ya seguro empezamos esta racha de ir a los parques y a compartir ahí, a pasar un buen tiempo y también a evangelizar. Bueno, este domingo es lo del Día del Padre, así que miren este video antes de empezar el sermón. ¿Están todos listos? Tengo el último sermón de conductas aprobadas, pero miren esto antes. Es un campo de batalla, hermano, amén, donde constantemente entran pensamientos buenos o malos, gloria a Dios, aleluya, amén, y resta de nosotros si los recibimos, amado, o los rechazamos, hermano, porque es un campo abierto. Usted puede estar lleno del poder de la unción del Espíritu Santo, ser el cristiano que más ora, que más ayuna, y como quiera van a venir pensamientos negativos a su vida porque su mente está abierta. Amén. Pero resta de usted, amado, de que usted, gloria al Señor, absuelva lo positivo o lo negativo, hermano. Oí decirle a un hermano una anécdota en cierta ocasión de que, amado, no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que nos hagan nido. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Y, amado, la enseñanza que nos da, la enseñanza que le voy a dar hoy, decirle que está al lado, dale 5 a alguien que está al lado, decirle que no te duermas hoy, El pobre Mirka de ese no sabía que lo estaban filmando para hoy, para el servicio de hoy. Bueno, qué bendición estar en la iglesia. Tengo una palabra para compartirles en Hechos capítulo 12. ¿Están listos? El último sermón de conductas aprobadas y reprobadas, una serie cortita que la llamamos Andando en Hechos. Es importante las conductas en el camino cristiano. Nosotros cada tanto predicamos esto para refrescarnos cómo debemos conducirnos en las cosas de Dios. Así que este es el último sermón y a partir de la semana que viene empezaremos una serie en los proverbios, ¿sí? Que se va a llamar Consejos Sabios. Bueno, Hechos capítulo 12, versículos 5 al 19. Vamos a leer. De la Reina Valera les leo y dice: Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, diga conmigo durmiendo, como el Mirka ese, estaba durmiendo, entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: ¡levántate pronto! Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Diga conmigo, puerta de hierro, que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre
Marcos. Y donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Digo conmigo, no la abrió, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciendo con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta palabra. Pedimos que podamos comprenderla, Señor. No solo recibir una enseñanza, sino que esta enseñanza se haga carne en nuestras vidas. Señor, habla a mis hermanos y hermanas en esta congregación, en este lugar, que se puedan llevar un mensaje que transforme las vidas. En el nombre de Jesús, dígale conmigo, Señor Jesús, dispongo mi corazón a recibir tu palabra. Mi corazón es buena tierra. Te pido que siembres tu palabra en mí para que lleve frutos al 100%. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de 4 conductas. 4 conductas. 4 que son aprobadas y 4 conductas que son reprobadas. La primera conducta. Y recuerden esto, que lo que hacíamos es que hacemos como un test para los que no estuvieron en los sermones anteriores. Es un test de ver cuándo apruebas y cuándo desapruebas. If you pass or if you fail, ¿no? El pass or fail famoso, ¿no? Entonces vamos a ver, y cuando estamos dando esto, examina a ver si estás pasando el examen o necesitas ajustar cosas, ¿sí? La intención de estos sermones es un poco guiarnos un poquito mejor en nuestro andar cristiano. Así que la primera conducta es: apruebas cuando duermes con revelación. Diga conmigo: yo duermo con revelación. Por eso le pasé lo de... ¿Cómo se llama ese animal en español? Eso. Sí, lo que dijo ella. ¿Sangüeya? ¿Saguihuella? Mis oídos están de terror. Sí, meerkat, ¿no? El bichito. Es curioso, ¿no? Yo quiero comprarme uno para tenerlo en casa. Sí, ahí. Está así. ¿No? Bien encima se sientan bien derechitos, ¿no? Se van como algunos de ustedes en el banco, pero pues está bueno. No tenía revelación el señor ahí, el animalito. Se estaba durmiendo con el sermón, pobre. Y en este texto vemos algo interesante. Miren, versículo 6 del capítulo 12 que recién leímos, nos habla de la primera conducta que se ve en Pedro, ¿no? Dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ¿estaba Pedro qué? Durmiendo. Pedro estaba ¿cómo? Durmiendo, entre 2 soldados, estaba sujeto, tenía cadena, tenía guarda, estaba en la cárcel, estaba en una situación difícil Pedro. ¿Cuántos saben que cuando estamos en situaciones difíciles a muchos les cuesta qué? Dormir, justamente. Y Pedro parece que encontró una piedra bastante cómoda y se quedó dormido, ¿no? La persona que duerme muestra que está relajada, muestra que no tiene ningún problema, ¿verdad? Se acuesta, duerme. Los que roncan están más relajados de los que no roncan, ¿sí? Eso ya se recibe en una unción especial. Pedro estaba durmiendo y en una situación bastante difícil.
Versículo 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, porque no sabía qué es lo que estaba pasando. El hombre dormía, se despertó, no sabía si era una visión o qué era lo que estaba viendo, y se dio cuenta ahí que Dios envió su ángel y lo libró de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba que le hagan, ¿no? Entonces, es importante dormir, pero dormir con revelación, ¿sí? Dormir, que te vayas a acostar con fe. Tener fe cuando duermes. Algunos cuando duermen tienen pesadillas, pero es bueno dormir con fe, descansar. Miren el contraste con la otra conducta. Repruebas cuando oras sin revelación. Yo les hablaba que en Hechos se suele ver un contraste entre unas conductas y otras conductas. Como que Lucas hace un contraste, ¿no? Pedro estaba, ¿cómo? Durmiendo. ¿Y la iglesia qué estaba haciendo? Orando. ¿Sí o no? La iglesia estaba orando a Dios por Pedro. Estaba orando por respuesta. Señor, sácalo a Pedro de la cárcel. Pero no estaban orando con bastante revelación. En el versículo 12, Pedro llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos, estaban reunidos orando. Y hay gente que estaba orando, y en este caso la iglesia estaba orando, pero parece que no estaba orando con fe, con revelación. Vamos a ver más adelante que no podían creer que Dios lo había librado a Pedro. Y oraban, y oraban, y oraban, pero no creían en la respuesta de Dios, oraban sin fe. Y hay oraciones que a veces Dios no responde, son las oraciones sin fe. Diga conmigo, ajá. Esas oraciones Dios no las responde. Las oraciones sin fe no responde. Y hay veces que hay gente ora, y hay veces que hay gente ora 2 horas, 1 hora, 30 minutos, pero ese tiempo que está orando lo ora sin fe. Y sin fe, dice Hebreos 11.1 o 11.2 o 11.3, es imposible agradar a Dios. Es decir, que cuando oramos tenemos que orar con fe. La Biblia no dice no ores, pero dice ora con fe. Y vemos en la Biblia a veces oraciones más cortas, pero oraciones con fe. Y hay gente que ora 1 hora entera, pero la hora que estuvo orando fue pura incredulidad. No había revelación. Señor, yo sé las situaciones, tú sabes las situaciones que estoy pasando, pero no sé si voy a salir de esta. Y a veces están en una oración que es Y hay oraciones que a veces son oraciones de lamento, ¿no? La Biblia nos enseña que hay momentos de lamento donde uno llora, pero en esas oraciones son oraciones que Dios escucha y deja que te desahogues, ¿no? Para que se te vaya tu pena. Pero hay un momento donde tiene que venir fe en tu oración. No puedes orar siempre con lamento, porque el lamento no trae respuesta. La oración de lamento lo que hace es te trae a ti una libertad emocional. Pero una vez que se te va esa libertad, ese pesar que tenías, esa carga, esa angustia, tienes que comenzar a orar ¿cómo? Con fe. La persona que ora con fe cree que lo que está orando va a suceder, va a pasar, se va a responder. Esa es la oración de fe. Y examina tus oraciones. La persona que tiene fe a veces no ora tanto, pero cuando ora bien, con fe. Algunos necesitan 1 hora y media ahora para que se le vaya la incredulidad. 1 hora y media mientras van venciendo sus propias barreras internas, ¿verdad? Pero hay un momento donde tiene que venir fe en esa oración. Porque esa es la oración que Dios responde. La oración con fe. Pedro tenía fe. Y el tipo se fue a dormir. Dijo, cárcel, ¿qué me importa? Yo sé que Dios me va a librar. Eso es fe, ¿se dan cuenta? Yo sé que Dios me va a librar. ¿En qué circunstancia te encuentras? Bueno, en esa circunstancia, el tener fe es decir, me voy a dormir tranquilo sabiendo que Dios me va a librar. Oro, pero creyendo que Dios me va a librar. En esa dirección tiene que ir tu oración. ¿Estás conmigo?
La oración tiene que ser dirigida en esa dirección para que puedas dormir en paz, para que puedas irte a dormir, como dice el Salmo, en paz me acostaré. Ese es el tipo de persona que se va a la cama sabiendo que tiene un Dios todopoderoso. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso acá? Tienes un Dios que responde. Tienes un Dios que es más grande que tus imposibles. La fe es lo que mueve la montaña. ¿Se dan cuenta? Esto parece medio contradictorio. No la oración. La fe mueve montañas. La oración con fe. Cuando oras con fe, cuando te mueves con fe, es lo que empieza a mover montañas. Cuando tú tienes fe dentro tuyo y estás caminando y ves las cosas con otra óptica. Pedro estaba así. Pedro estaba en el medio de la cárcel y tenía fe. Se fue a dormir, dijo, en algún momento algo va a pasar. Las cadenas se van a romper. Dios va a traer libertad. Por el otro lado estaba la iglesia orando, pero no creían. La oración sin fe es una oración sin frutos. Oración sin fe es una oración sin frutos. ¿Están conmigo? Tenemos que orar con fe. Miren algunos ejemplos de oración sin revelación o sin fe. Lucas 20:47 dice: sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades. Esto lo hacían los fariseos. Para apoderarse de sus propiedades. Y luego pretenden ser piadosos haciendo ¿qué? Largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad. Esas largas oraciones no sirven para nada porque estaban obrando mal y le ponían un manto de piedad. Cuando una persona obra mal, por más que ore, la oración no sirve. No llega a un lugar seguro. ¿Me entienden? Tenemos que obrar bien para que esa oración encuentre respuesta. Dios responde a la persona cuando obra bien y ora. Ellos robaban y después cubrían todo con largas oraciones. Gracias, Padre. ¿Vieron? Por la bendición que me diste mientras robé a las abuelitas estas. Señor, gloria a tu nombre. Bendice a mis abuelitas. Señor, tócalas, dale más billetes para que les robe más. Aleluya. Eso no está bien. Jesús lo condenó. Lucas 6:7 dice: llorando, no uséis vanas repeticiones como los paganos o los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad aún antes que vosotros las pidáis. Jesús no está yendo en contra de la oración acá, está yendo en contra de nuestras repeticiones que a veces no llegan a ningún lado. A veces nosotros, para ciertas religiones que tienden a repetir, oran y repiten, no saben lo que están diciendo. Y es cierto, esto aplica a esas religiones que dicen, repiten, pero no hay fe en esa oración, es pura repetición. Pero ¿cuántas veces nosotros oramos de la misma manera? Estamos repitiendo y no hay fe. Por eso Jesús acá dice: no hagan repeticiones como los paganos hacen eso. Eso es lo que está diciendo Jesús. Las religiones paganas de esa época tenían repeticiones. Y Jesús le dice: no hagan eso. El Señor sabe de que tienen necesidad, aún antes de que lo pidas. Jesús lo que te está moviendo acá es a saber de que Él tiene control sobre las cosas. Que cuando pidas algo, lo pidas creyendo de que Dios te va a responder. Amén. Y sepas en esa oración de que cuando tú le pides algo a Dios, Dios te lo va a dar. Amén. Santiago 1:6, pero pida, por eso ahí Santiago dice, pida, sí, hay que pedir, pero pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Que cuando oramos sin fe no podemos recibir
La oración sin fe no recibe respuestas. Está escrito ahí. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo tenemos que orar? Con fe. Fe como un granito de mostaza es suficiente. Pero tenemos que poner esa fe en acción. La oración con fe es poner la fe en acción, es empezar a creer. Cuando oras con fe, oras diferente. Dios ahí escucha, dice, este lo voy a escuchar. Me gustan estas oraciones. ¿Cuántos saben que a Dios le gusta la fe y no la incredulidad? ¿Sabían eso? Dios no lo que más gordo, vamos a ponerlo en términos técnicos, lo que más gordo le cae a Dios es la incredulidad. Le cae gordo, la incredulidad le cae pesado a Dios. Pues tiene que trabajar mucho para que se te vaya. Pero cuando tiene fe, Dios dice, ahí sí. Está pidiendo de acuerdo a mi corazón, sabiendo que yo soy grande, sabiendo que puedo responder esa oración. Dios se identifica con tu oración, se mete en tu oración, te la responde. Amén. Por eso hay gente que tiene fe y alcanza muchas cosas. Por la fe. Por la fe. Por la fe. Leemos ahí en Hebreos 11 tantas cosas que cuenta el autor, ¿no? Las ofrendas que se dan con fe, Noé construye el arca con fe. Hay que tener fe. Cuando tienes fe vas a alcanzar cosas grandes para Dios. Dios te responde las oraciones, se necesita fe. Por eso digo que a veces oramos, pero oramos sin fe y esa oración no tiene respuesta. El ingrediente especial de la oración es la fe. Lo que le da el saborcito rico a la oración es la fe. Eso le da un saborcito como ese condimento. ¿Cuál es el condimento que usa para la pizza? ¿Cómo se llama? No es secreto, porque mira, nosotros lo quisimos falsificar y no nos salió. Sí, algo le haces a ese. Todos los que no conocen todavía las pizzas y el condimento, tengo que publicitarlo, que usa Marisa, siempre cada mes y medio o 2 meses tenemos un momento de gloria comiendo esa. Pero hay algo que le mete ahí. Entonces todos cuando comen dicen, no importa lo que estés comiendo, le metes eso arriba y sabe bárbaro. Las pizzas ellas son buenas, pero te comes una suela de zapato con ese pedacito de ese ingrediente y la comes y ¡qué rico! Porque es el ingrediente especial. Y la fe es el ingrediente especial de la oración. Cuando le pones fe a la oración, larga o corta o como te guste, pero estás orando con fe, Dios la va a responder, Dios escucha, a Dios le gusta, es buen sonido a sus oídos. Y Dios dice, a este sí le voy a responder, este está andando como yo quiero. Se necesita en este tiempo una iglesia que se levante con fe. Una iglesia que tenga fe, una iglesia que aún entre las cadenas y las dificultades crea en que Dios lo va a librar. Una iglesia como Pedro, no tanto como Rode y compañía, que oraban y no sabían qué estaban diciendo, estaban orando desanimados. Se necesita una iglesia como Pedro, Dios me va a librar. Eso es fe. ¿Cómo se ora con fe? Miren, Daniel 10:12. Primero debes disponer tu corazón. Diga conmigo, voy a disponer mi corazón. Los argentinos decimos sencillito. Diga conmigo, pero dígalo bien, sencillito. Sencillito, así. Esa es la manera correcta de decirlo, ¿no? Bueno, Daniel 10:12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de esas palabras yo vine. Yo he venido. Y Dios, cuando hay palabras que tienen buena disposición de corazón, Dios va. Dios te responde. Dios dice, a este sí le voy a responder. Entonces, muy importante tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Dispuesto o sin disposición? Cuando tú dispones tu corazón a buscar a Dios y que Dios responda a esa situación en la que estás pasando, Dios te va a responder, te va a visitar. Te va a visitar, va a ir ahí a donde estás y va a decir, escuché tus palabras, te las voy a responder. Juan 11:40 dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios?
Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has... ¿Cuándo? ¿Cuándo me has escuchado si no hubo ninguna oración en ese texto de Jesús? Te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije para que la gente que está aquí, lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas, ¿cómo hizo? Gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Fue toda la oración que uno puede decir, bueno, es Jesús. Pero fue toda la oración de Jesús. Señor, gracias porque me has escuchado. Y encima dice que eso lo dijo para que la gente crea en Él, que si no, ni lo decía. Y toda la oración de Jesús fue con una voz fuerte y con autoridad, porque a veces tenés que orar así, con autoridad: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se empezó a rearmar. En cuestión de segundos se le armó todo, la nariz. Más bonita, ¿no? Porque parece que lo operó. Esto es algo mío, ¿no? Porque creo que era medio narizón, Lázaro. Entonces lo sacó, bien bonito lo sacó a Lázaro de ahí adentro. Entonces, lo que tú peleas en los secretos se recibe en público. O sea, son tipos de oraciones también importantes. Las oraciones en secreto. Ahí es donde se ganan las verdaderas batallas. Cuando tú estás sola, cuando tú estás solo, cuando te pones a orar ahí en lo secreto. Después en lo público es cuestión de un trámite. Señor, gracias. Señor, toca las vidas. Señor, suelta. Tú comienzas a moverte en esa dimensión, una dimensión de fe. Desatas lo que ya ganaste en lo privado, lo desatas en lo público. Señor, suelta la bendición sobre este lugar. Quizás tu oración fue eso, pero tú batallaste, ¿dónde? En los secretos. Ahí es donde se hacen las oraciones más importantes, en los secretos. Y a veces en los secretos donde tienes que batallar con tu falta de fe, con tus problemas, con tu incredulidad. Por eso a veces las oraciones se extienden. Cuando a veces uno ora, se arrodilla a orar y empieza: Señor, gracias por este día. ¿Cuánto empiezan así las oraciones? Vamos, confiese. Algunos son muy espirituales y al rato ya entran en la gloria, ¿no? Pero las oraciones más de la gente de este mundo, no extraterrestres, son que empiezan a orar y arrancan: Señor, te doy gracias por este día. Y a los 5 segundos están como el animalito Si están arrodillados y en una posición cómoda, bueno, a mí me ha pasado, confieso. Dice: Señor, gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendice. ¿Dónde iba? No te acuerdas dónde estaba, ¿no? Yo a veces le cuento a la gente que una vez me dije: voy a orar todos los días. En Argentina trabajaba en una zapatería cuando recién me convertía, y allá los negocios abren de 8 a 12 y después tenemos de 12 a 4 ¿qué? La siesta, el horario de la siesta. Eso, desde que empezaron los malls ya dejaron de existir el horario de la siesta. Para mí era sagrado el horario de la siesta. Entonces Dios me dijo: tienes que ponerte a orar. Dije: bueno, ok, me voy a poner a orar. Entonces, ¿qué hacía? Cerraba la zapatería y me quedaba orando ahí, en la zapatería, ¿no? Un buen rato, porque yo quería orar mucho. Entonces me ponía a orar: Señor, y me ponía unas cajitas de zapato así, y me arrodillaba y me posaba así sobre la cajita de zapatos y empezaba a orar: Señor, te doy gracias en el nombre. Y andaba un día con tanto sueño que de golpe perdí noción de dónde estaba. Estaba como Pedro, ¿verdad? Y empecé a ver una visión: Señor, y toca este zapato rojo. Y Señor, bendice el zapato rojo y no sé, y que es de piel. Y de golpe hice como el Mirka, así, ¡pah! Y dije: ¿qué estoy orando? Estaba orando por un zapato, ¿verdad? O sea, no sé si alguno se compró ese zapato, capaz que Dios lo bendijo, pero en ese momento yo me quedé profundamente dormido. Estaba soñando con un zapato y soñaba que oraba por un zapato. Así que yo me imaginé el zapato caminando ahí, ¿verdad? Uno se duerme a veces en las oraciones, ¿verdad? Se relaja demasiado, ¿no? Pero no tenemos que orar así, tenemos que orar con fe. Cuanto más incómodo estés en la oración en lo secreto, mejor es. Yo a veces me pongo a caminar, si estoy medio así con esa unción de que me estoy por dormir, me pongo a caminar.
Me tomo algo, oro con un mate en la mano. Sí, el Señor le gusta el mate también. A veces le convido uno, pero me dice no, gracias. Entonces me pongo a orar, oro con la palabra, pero te mantienes en ese espíritu de oración, ¿no? Haz lo que te funcione, pero hay que orar en lo secreto, porque ahí es donde se ganan las batallas. Y como digo, a veces las mayores batallas las tenemos que ganar con nuestro cansancio, con nuestra falta de fe. A veces alguno se pone a orar y a los 5 minutos está pensando, híjole, tengo que ir a pagar esto en este día, y que ahora tengo que hacer lo otro, uy, que tengo que hacer un viaje, uy, que tengo que comprar aquello, ay, que el nene se me va a despertar. Y todo eso está en la oración y no estamos enfocándonos. La oración va para cualquier lado, llegó a tu problema y ahí te quedaste. La oración se quedó en tu propio problema. Entonces tenemos que tratar de vencer a veces nuestras propias cosas. Por eso digo que a veces necesitamos media hora. Hay personas que no entran en el espíritu en la oración después de media hora. De media hora de batallar con sus pensamientos, de batallar con su incredulidad, batallar con el sueño, batallar con los celulares que se olvidaron de apagarlos. Habla, Señor. A veces vamos a orar y tenemos el celular prendido. Por si alguien me llama. Entonces esas cosas son cosas que a veces son distracciones. Y en términos prácticos, lo privado es muy importante. Como digo, hay veces que la oración se te extiende porque estás un buen tiempo venciendo tus propias cosas. Y Dios te mira y te dice, ok, ya ahora media hora, cuando se te pase todo eso, empieza a orar. Y recién empiezas a orar con fe después de un buen rato. Que agarraste la onda de lo que estás haciendo, que estás orando, que estás moviéndote en el plano espiritual, que estás moviéndote en el lugar donde realmente se conquistan las batallas, que estás moviéndote en un lugar donde tú tienes poder en las manos, no sueño, poder. Tienes victoria donde puedes alcanzar. A veces entras en conciencia de eso después de un buen rato. Por eso es importante a veces orar y tener un buen rato, pero estar consciente de que en algún momento tiene que haber un cambio en la oración y tenemos que empezar a orar con fe, creyendo, ganando batallas en la oración. Porque mucha parte de esa oración es con nosotros. Miren, Mateo 8:24 por último dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero ¿quién dormía? Jesús. ¿Qué pasó? Dormía como Pedro estaba durmiendo. En el medio de un gran problema, Jesús estaba ¿cómo? Durmiendo. Porque Jesús ya había ganado las batallas. Pedro ya había ganado las batallas. Y necesitaba dormir y durmió. Y viendo sus discípulos, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis? Hombres de poca, ¿qué? Fe. Hombres de poca fe. Entonces levantándose, pobre Jesús, lo quitaron del dulce sueño que tenía, levantándose, reprendió. Fíjense cómo oró Jesús. No se puso, Señor, ¿qué vamos a hacer? No vamos a morir todos. ¿Qué hizo? Se paró y dijo, en el nombre de Jesús reprendo los vientos y al mar. Ahora, estaba bien enfocado el Señor, sabía lo que estaba haciendo acá. Y se hizo grande bonanza. Jesús reprendió los vientos y el mar. Estas son oraciones con revelación. Puedes estar dormido, pero no estás distraído. Estás atento, te mueves en fe. Cuando oras te mueves en fe y hay momentos donde tienes que reprender, ¿no? Entonces te mueves en esa dimensión de oración. ¿Cómo vamos a orar? ¿Con revelación o sin revelación? Con revelación, con fe. Es muy importante porque repruebas cuando oras sin fe. No alcanzas las metas, pero cuando tienes revelación, aunque estés durmiendo, vas a alcanzar las batallas. Cuando tienes revelación puedes dormir en paz, puedes estar en paz, puedes estar tranquilo sabiendo que Dios va a resolver tus circunstancias y cuando te levantas de ese dulce sueño que tuviste, quizás la respuesta ya la tengas ahí. Y eso es dormir con... Hoy mucha gente necesita dormir en paz. Hay gente que se toma píldoras, 18 píldoras para dormir y no pueden dormir. ¿Por qué no pueden dormir? Porque no tienen fe. Porque los problemas le dan vuelta en la mente y lo mantienen despiertos.
Entonces es importante tener fe. Amén. Vamos a ir a las otras conductas. Apruebas cuando sigues a Dios que te abre puertas. Sigues a Dios que te abre puertas. Versículo 10, la primera parte dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Fíjense, cuando sigues a Dios, no tienes que tú abrir las puertas. ¿Quién te abre las puertas? Dios. ¿Lo pueden ver ahí? Dios te abre las puertas, y aún las puertas más difíciles de abrir, como esas puertas que tú las ves y dices: esta puerta es una puerta de hierro, puerta cerrada, no la abre nadie. Cuando tú sigues a Dios, Dios te empieza a abrir las puertas, zum, zum, se te van abriendo las puertas delante tuyo. Y de esa manera tú apruebas cuando estás siguiendo a Dios. Esta es la conducta adecuada de los cristianos: seguir a Dios. Cuando sigues a Dios, se te van a abrir las puertas, aún aquellas que parecen las más difíciles. Repruebas cuando sigues a tu emoción que te cierra las puertas. Hay mucha gente que se guía por, diga conmigo, emociones. Las emociones. Sentí en mi corazón. Cuando alguien me dice sentí en mi corazón, yo empiezo a temblar. Yo digo, danger, 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 danger. Sentí o no sentí en el culto. Y hay veces que vas a sentir, hay gente que es más, se emociona más que otras, pero la emoción no necesariamente es un indicativo de que estás por el camino correcto. A veces tus emociones te guían para cualquier lado, y lo dije bien, para cualquier lado. Te llevan para cualquier lado. Versículo 13 dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode. Digan Rode, un lindo nombre para tu hija. Rode. 14. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, se emocionó. Rode dijo: ¡ay, Pedro, qué lindo Pedro! ¿Y qué hizo? Abrió la puerta. Pedro, ay, Pedrito, ¿cómo te estás? Estábamos orando por ti, Pedro. ¿Y a quién le hablaba? A la puerta. Tenía la puerta cerrada. No abrió la puerta. Se emocionó, pero no abrió la puerta. Las emociones son engañosas. Algo mío es así. Son engañosas las emociones. En las cosas de Dios, en el camino cristiano, tenemos que aprender a seguir a Dios. Seguir su voz. Aprender a seguir su palabra. Aprender a orar y confiar de que Dios te está guiando. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Tienes que seguir a Cristo. Tienes que seguir a Dios. Tienes que seguir lo que dice su palabra. Porque de esa manera se te abren las puertas. Si quieres ver puertas abiertas en tu vida, tienes que empezar a seguir a Dios y dejar de seguir a tus emociones. Tengo ganas de ir a la iglesia, y vas a llegar, y yo voy a estar contento. No tengo ganas de ir a la iglesia, y no vas a llegar, y yo no voy a estar tan contento. Pero no importa lo que yo esté contento o no. Lo importante es que estés yendo por el camino que Dios te está marcando. A veces en las cosas espirituales seguimos las emociones. Tengo ganas de hacer esto, no tengo ganas de hacer aquello. Tengo ganas de orar, no tengo ganas de orar. Siento de ir siento de ofrendar. Bueno, si alguno siente de ofrendar, explíqueme, ¿no? Yo le hago una oración especial, le digo que me ore también. Pues la gente no siente mucho, ¿verdad? Pero lo haces por convicción, lo haces porque lo dice la palabra, lo haces porque eso es seguir a Dios. Entonces, ¿tú sigues qué? ¿La emoción o lo que dice la palabra? Lo que dice la palabra. ¿Sigues tu emoción o sigues a Dios? Sigues a Dios. Porque te abre puertas. Yo a veces pongo el ejemplo de esto económico porque es importante. Cuando tú comienzas a dar, Dios comienza a abrirte puertas económicas. Es bien curioso esto, y a mí trato de evitar a veces estos temas, pero ahí va. El dar te abre puertas. El dar te abre puertas. Pero claro,
ahí tu emoción no va a estar elevadísima, ¿verdad? Una vez mi esposa me dijo, Dios me habló que tengo que dar una ofrenda con un par de ceros después del número, ¿no? Y yo siempre estaba acostumbrado a que la ofrenda tenga solamente un cero después del número, solo uno. Si posible, una coma en el medio, mejor. Sí, 1, esas eran mis ofrendas tiempo atrás, ¿no? Y mi esposo una vez, ya estábamos casados, me dice, Dios me habló de dar una ofrenda con un cero y sin comas. Y dije, ok, no siento yo eso. Porque la emoción no te va a guiar a ese tipo de cosas. Yo no sentía nada de eso. Pero ¿a quién sigo? ¿A mi emoción o lo que Dios estaba hablando? Menos mal que seguí lo que Dios estaba hablando, ¿no? Porque después de esa ofrenda que ella dio, se nos abrieron un montón de puertas. No me acuerdo cómo fue el tema. Ella siempre se acuerda con los detalles porque fue a ella a quien Dios le habló. Pero como que dimos, no sé, $400 y Dios nos dio en términos de una semana $4.000. En cheques, en cosas que no esperábamos, gente que nos devolvía plata que ni habíamos pedido, gente que nos dijo, tenemos ganas de bendecirlo, tomen $1.000. ¡Ay, te querís! Y yo estaba como Rode, ¿no? Le cerraba la... ¡Qué bendición! Y no la agarraba la bendición. Porque a veces seguimos nuestra emoción, pero lo que hay que seguir es a Dios. Cuando Dios te habla de que tienes que orar, de que tienes que ayunar, de que tienes que aún ofrendar, de que tienes que ir a la iglesia, no sigas tu emoción, porque probablemente no sientas mucho. Pero lo más importante es que estés siguiendo a Dios. ¿Están conmigo? ¿A quién siguió Rode? No, ¿a quién siguió Rode? Fue una tricky, estaba viendo si estaban despiertos. Están viendo si están como el Mirka o... ¿A quién siguió? A su emoción siguió Rode. Pedro siguió a Dios, el ángel que Dios le había mandado para abrir puertas. Y se le abrieron todo tipo de puertas. Tercera conducta. Apruebas cuando avanzas, cruzas calles. El versículo 10 dice, y salidos pasaron una calle. ¿Qué pasaron? Una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Cuando Dios lo llevó a cruzar esa calle, ese lugar, ese lugar que tenía, que los separaba de la casa donde estaba Rode, cruzó la calle y el ángel se apartó. Dios te lleva a avanzar, a ir hacia adelante. ¿Cuántos quieren avanzar en esta tarde? ¿Cuántos quieren alcanzar las cosas, cruzar calles, cruzar obstáculos? Bueno, se necesita esta conducta, ¿verdad? Tener esa conducta que te esté guiando Dios, porque cuando Dios te guía, avanzas, cruzas las calles. Y si no, repruebas cuando retrocedes, vuelves al lugar en donde estaba. Miren lo que dice el versículo 14. Rode, sino que corriendo adentro, se metió adentro Rode. Volvió a donde estaba, regresó. En vez de avanzar, ¿qué hizo? Retrocedió. ¿Se dan cuenta en la escena? Rode llega a la puerta, estaba Pedro, y dice, ¡ay, Pedro! Y en vez de avanzar, ¿qué hizo? Se fue para adentro. Es inexplicable lo que hace Rode. Es inexplicable, ¿verdad? Pero así está cuando nosotros no tenemos la conducta correcta. Oramos sin revelación. No seguimos a Dios, seguimos nuestra emoción y en vez de abrir la puerta lo que hacemos es retrocedemos. En vez de avanzar en el camino cristiano, avanzar en tu trabajo, avanzar en las cosas que Dios te pone por delante, en tu matrimonio, en la familia, etc., ¿qué pasa? Retrocedes. Pero cuando sigues a Dios, cuando tienes fe en la oración, ¿qué haces? Avanzas. Comienzas a cruzar calles. Comienzas a salir adelante. Amén. Tienes un ángel que te guía y te lleva a cruzar calles. Dios te lleva a cruzar obstáculos. Dios te va a llevar al lugar que Él tiene diseñado para ti. Amén. Él lo va a hacer contigo. Cuarta y última conducta. ¿Cuántos están todavía acá? ¿Cuántos son como Rode? Decirle que está al lado, tú no eres como Rode. Sí, te pareces más a Pedro. Versículo 7. Apruebas cuando el ángel entra donde estás encerrado y rompe tus cadenas. Qué importante es que se rompan cadenas en la vida cristiana. ¿Sabes qué? A veces puede ser la persona más espiritual, pero todavía estar entre
cadenas. Y esas cadenas se tienen que romper. Versículo 7 dice, y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció ¿en dónde? En la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Imagínense la escena. Las cadenas estaban bien ajustadas. Se rompieron y se cayeron. Se deshicieron. Y esa es la conducta adecuada, dejar que los ángeles de Dios entren donde tú estás, que la misma presencia de Dios entre en medio de tu cárcel, de tu situación, y se comiencen a romper cadenas. Que el mismo Señor entre al lugar en donde estás encerrado y comience a ver luz. Dice que luz resplandeció en esa cárcel. A veces hay gente que están en situaciones difíciles y necesitan un rayo de luz, un poco de luz. Bueno, deja que entre el Señor en esa circunstancia, en ese lugar, y se te van a empezar a romper las cadenas. Pedro era el gran apóstol Pedro y estaba en una cárcel, encadenado, con guardas. Y las cárceles romanas se aseguraban de que no pasen eso, por eso lo mandan a matar a los guardas, porque según Herodes fueron los guardas los que permitieron esto. Lo que Herodes no sabía era de que Dios había roto las cadenas en Pedro. ¿Cuántos tienen cadenas que se tienen que romper? ¿Cuántos quieren que Dios rompa esas cadenas? Tenemos que comenzar a movernos en esta dimensión donde Dios entra en tu situación y comienza a ver luz y se te empiezan a romper cadenas. Porque si no, repruebas cuando dejas al ángel afuera y tú permaneces encerrado. ¿Qué pasó con Rodé? Dejó el ángel afuera, o dejó a Pedro afuera. En realidad ellos pensaban que era un ángel. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. No que estaba loca, ¿no? Se aseguraba que el ángel estaba afuera, ¿no? Entonces ella aseguraba que el ángel estaba afuera. Entonces ellos le decían, es un ángel. Déjalo ahí afuera. No sé, ¿qué será lo que hay ahí? Dejaron al ángel afuera. Dejaron a Pedro afuera. La respuesta afuera. Y a veces dejamos la bendición del otro lado de la puerta. Tienes que abrirle la puerta a la bendición. Dejar que Dios entre en medio tuyo. ¿Cuántos saben que había una iglesia en el Apocalipsis que dejaron a Cristo afuera? Dice que Jesús golpeaba y era una iglesia. Ese texto a veces lo usamos para los nuevos, ¿no? Dice, el Señor está a la puerta y llama. El que oye su voz, ¿sí? Y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, y en ese caso era el mensaje a una de las iglesias. ¿Qué iglesia? La de la Odisea, ¿sí? Por eso no van a haber muchas iglesias llamadas iglesia de la Odisea. No vas a ver iglesia de Esmirna por varios lugares, pero iglesia de la Odisea no vas a encontrar. Porque nadie quiere ser la iglesia de la Odisea. Porque ¿cuál fue el error de la iglesia de la Odisea? Que lo dejó a Cristo lo dejó fuera. Jesús golpeaba y ellos no lo dejaron entrar. Y a veces nosotros cometemos este error. En vez de dejar que entre el Señor y rompa cadenas, lo dejamos afuera. Quédate ahí, sigue golpeando. Y eso son cosas que tenemos que modificar. ¿Cuántos quieren ver que Dios haga milagros en medio de ustedes? Amén. Y yo quiero ver que esta sea una iglesia donde nosotros podamos recibir todo lo que venga de Dios, que sea una iglesia que avance, que sea una iglesia que ore con fe. Amén. Y que podamos seguir realmente a Dios. Vamos a orar con fe, seguir a Dios, de esa manera avanzar y que se rompan cadenas. Amén. Orar con fe, seguir a Dios, avanzar y que se rompan cadenas. No me gustaría que seas alguien que ora sin fe, que sigues a tu emoción, que no avanzas, retrocedes y que te quedas encerrado en tu problema. No se rompen las cadenas, no se abren las puertas. Entonces tenemos que comenzar a orar con fe.
¿Pueden ver esos paralelos ahí en Hechos capítulo 12? Ponemos de pie, vamos a orar un ratito. Oro para que haya una iglesia con convicciones, amén. Con convicciones firmes, con un corazón abierto a que Dios comience a hacer cosas, con deseos de seguir a Cristo, aún en los momentos en que no te sientas muy emocionado en seguirlo o emocionada en seguirlo, que puedas seguirlo de todas maneras, que puedas decir, yo voy a seguir a mi Señor, voy a buscar a mi Dios porque sé que en algún momento se van a romper esas cadenas. Voy a orar con fe y no con incredulidad. Voy a dejar que las bendiciones entren a mi vida, voy a dejar que las puertas se abran, voy a avanzar en el camino cristiano. Amén. Quiero cerrar esta serie proponiéndote eso, que tu oración cambie de una oración sin fe a una oración con fe. Que tu conducta cambie de manera que puedas seguir más a Cristo y menos a tus emociones. Sí, motívate en el servicio, emocionate, eso sí, pero no sigas solamente tus emociones, especialmente cuando está pasando algo negativo. Porque en la iglesia estamos todos emocionados, pero en la semana cuando viene la mala onda, ¿sí? La hermana mala onda, uno se desanima, se frustra y ahí uno se deja llevar por las emociones. Las emociones de frustración, de desgano, de desánimo. Y hay mucho cristianismo desanimado últimamente, en muchas iglesias. Tiene que haber más deseos de seguir a Cristo, amén. Cuando te juega una pasada mala, las emociones, comienza a seguir a Cristo. Sigue a Cristo. Sigue la palabra de Dios, amén. Y vas a comenzar a ver puertas que se te abren. Vas a comenzar a cruzar barreras. Vas a comenzar a ver cadenas rotas en medio tuyo. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Pido que nos estés ayudando en este tiempo a crecer en nuestro caminar cristiano, nuestra manera de conducirnos, en el nombre de Jesús. Señor, que podamos tener fe mientras oramos, que podamos creer, que podamos movernos en una dimensión diferente en la oración, donde alcancemos las metas en el nombre de Jesús. Dile, Señor, me quiero mover con fe y comienzo en esta tarde a orar con fe, creyendo que tú vas a romper cadenas. Señor, en la noche voy a descansar porque sé que tú vas a obrar en mi circunstancia, en mi necesidad. Pero en esta tarde oro con fe y creo de que tú respondes las oraciones. Creo que se empiezan a mover montañas. Creo que las tormentas van a parar. Creo que las cadenas se van a romper, las cárceles se van a abrir, las puertas de hierro se van a abrir. Creo, Señor, y me empiezo a mover con fe. Empiezo a creer, a orar de manera diferente. Señor, comienzo a moverme en lo espiritual y a desatar bendición sobre mi casa, mi familia, mis hijos, mi esposa, bendición sobre esta ciudad. Comienza a orar con fe. En esta tarde te motivo a que ores con fe. Si hay alguien al lado, lo quieres tomar de la mano, comienza a orar por fe, ora con fe, por tu familia, por tu casa, por la economía, para que Dios comience a abrir esas puertas que estaban cerradas, por tus hijos, por la iglesia, por la ciudad, por esta nación. Oramos con fe, Dios, creyendo de que vamos a recibir respuesta, Dios, sabiendo y estando seguros de que tú vas a cumplir tu palabra. Señor, sopla fe sobre mis hermanos y hermanas en esta iglesia. Sopla fe en el nombre de Jesús. Aleluya. Ora con fe, ora con fe, ora con fe. Vamos. Comienza a orar creyendo. Practica esa forma de orar. La forma de orar con fe, creyendo, declarando, confesando que Dios va a moverse, reprendiendo al enemigo que te quiere atacar, teniendo autoridad sobre toda fuerza de maldad. Oh
Oh, tienes las armas de la milicia que no son carnales. Estás equipado, estás armado, tienes el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación. Comienza a conquistar esas promesas que Dios te ha dado. Oh, en el nombre de Jesús. Señor, bendición sobre nuestra casa. Reprendemos la enfermedad en el nombre de Jesús. Creemos que tú eres un Dios de sanidad, Señor. Oh, que tú eres un Dios de sanidad, Dios, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, creemos. Creemos y recibimos la sanidad. Si tienes problemas de salud, recibe sanidad en tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, lo recibo. Y dile, te doy gracias porque siempre me escuchas, Dios. Gracias porque siempre tú me escuchas, Señor. Gracias porque tú siempre me escuchas. Si hay tormentas en tu matrimonio, en tu casa, dile a los vientos de tormenta, a la tempestad, que pare. En el nombre de Jesús, reprende la tempestad. En el nombre de Jesús, para que se haga grande bonanza en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio. Comienza a recibir bendiciones, comienza a ver cómo se te abren puertas delante tuyo, puertas que estaban cerradas, se comienzan a abrir, comienzas a avanzar y a cruzar calles, cruzar a otros lugares, a un nuevo tiempo. Oh Señor, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria. Esta iglesia va a cruzar calles. Vamos a ver nuevo tiempo de bendición, un tiempo donde tú nos guiarás a tiempos de bendición. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro bendición sobre tu casa, sobre tu vida, sobre esta iglesia. Oramos para que almas vengan, vidas se conviertan a ti. Lo creemos y lo soltamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Trabajos nuevos sobre ti vienen en esta tarde. Dile, lo creo, lo recibo y te doy gracias porque tú siempre me escuchas, Señor. Hoy creo que se caen las cadenas, oh, de la miseria, se caen las cadenas. De la escasez se caen las cadenas y me llevas a un lugar donde fluye leche y miel, Señor. Oh Padre, a un tiempo de bendición, a una tierra de bendición, a un lugar de bendición, donde podré adorarte, tener tiempo para estar en tu presencia y recibir tus bendiciones, Dios. Te damos gracias, te damos gracias. Recibe en esta tarde, dile, Señor, recibo y te doy gracias. Gracias, gracias, Dios, porque tú siempre me escuchas. Gracias, Dios, porque hay puertas que se abren, cadenas que se rompen, calles que se cruzan, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque hay ángeles que entran en medio nuestro. Los ángeles son ministros a favor tuyo. Si nunca has visto, tú tienes ángeles que te rodean y que te guardan y que te sostienen, que te fortalecen. Oh, para que tu pie no tropiece en piedra. Tienes ángeles que no los ves, pero son ministros para ti, que te ministran, que más de una vez te sostienen y te libran. Oh, gracias porque viene un tiempo donde los ángeles entrarán en medio nuestro, romperán cadenas. Señor, eres bienvenido, eres bienvenido, eres bienvenido. Dile, Señor, tú eres bienvenido. En medio nuestro, en medio de mi vida, en mi casa, eres bienvenido, Señor. Te doy gloria en esta tarde. Vamos a adorar a Dios por un momento antes de finalizar. No hay nada mejor que se puede acercar, no hay comparación, mi esperanza está en tu presencia. No hay nada mejor, Señor. No hay nada mejor que se puede acercar, no hay comparación,
mi esperanza está en tu presencia, Dios. No hay nada mejor que se puede acercar. No hay comparación. Mi esperanza está en tu presencia. En tu presencia, Dios. Aleluya. Espíritu, eres bienvenido aquí. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, oh Dios, es lo que anhelo. Ser rodeado de tu presencia, Dios. Espíritu, eres bienvenido aquí. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, oh Dios, es lo que anhelo. Ser rodeado de tu presencia, Dios. El Señor está entrando en tu casa, entrando en tu vida, así como entró en esa cárcel donde estaba Pedro, durmiendo. Y Dios te va a dar una sorpresa, te va a liberar, te va a llenar de bendición, de una manera en que no te lo imaginas. Dios te va a bendecir. Y ¿sabes qué? Se van a romper esas cadenas que te ataban. Y ¿sabes qué? Se van a abrir algunas puertas delante de tuyo, y aún esa puerta de hierro que tenías delante se va a abrir sola. Porque el Señor va delante tuyo. Él va delante tuyo. Y hay milagros cuando Él va delante tuyo, que ocurren. Oh, síguelo el Señor, porque vas a entrar en un nuevo tiempo. En tu casa, en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en la iglesia, en el trabajo, en tus estudios, en donde estés. Vas a comenzar a experimentar los milagros y la gloria de Dios. Tú eres bienvenido, Señor. No te dejaremos afuera. No dejaremos la bendición afuera. Abriremos las puertas. Tendremos la certeza, y hoy la tenemos, de que tú haces los milagros y los has hecho en la cruz del Calvario. Has dicho, hecho está. Tu milagro hecho está. Y nosotros lo creemos en esta tarde. Dile, Dios, gracias. Gracias, dile gracias en esta tarde. Gracias porque siempre me escuchas, Señor. Gracias porque soy candidato a milagros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si estás contento y contenta, dale un aplauso a Dios.